profe, ya aparece. Ya. Muy bien, gracias. Entonces, pues vamos a abrir un script. Vamos a crear un nuevo script. En mi caso, pues yo estoy ahí en la carpeta donde tenemos o tengo todos los archivos de las unidades de aprendizaje. Entonces, pues empezamos con el comentario que estamos trabajando con series de Fourier. Le voy a dejar aquí un pequeño espacio. Vamos a limpiar variables si es que existiera alguna ahí en el workspace. Y pues limpiamos la pantalla. Bueno, perdón, la ventana de comandos, nada más para que no esté ahí todo lleno, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es graficar la función escalón. Obviamente ya hemos visto desde la unidad temática 1 que para formarlas, pues forzosamente, aunque yo las muestre en tiempo continuo, pues las tengo que generar en tiempo discreto. Al final de cuentas va a ser un intervalo finito de valores en los cuales yo evalúe la señal o le asigne valores para que pueda tener una representación. Ya si utilizo el hacer la gráfica con el Steam, pues me la va a graficar como tiempo discreto. Si pongo el plot, va a interpolar cada uno de los puntos y la va a graficar como tiempo continuo. Entonces, pero a final de cuentas tengo que calcular cierta cantidad de valores. Entonces, pues necesitamos hacerla de manera discreta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar un intervalo de tiempo, tanto para generar la señal de pulsos cuadrados, como para generar para evaluar las funciones que hemos obtenido a través de la evaluación de cada uno de los términos en la sumatoria. Entonces, voy a poner un periodo, le voy a poner TS, como si fuera un periodo de muestreo, pues, para delimitar precisamente de cuántas muestras estamos utilizando. Entonces, ese TS va a ser igual a un intervalo de valor, bueno, más bien es el tiempo que va a pasar entre una muestra y otra, que es el que nos va a servir para formar ese intervalo de tiempo. Déjame, le pongo aquí en el comentario. Intervalo de tiempo. Entonces, el TS va a ser igual a, vamos a darle para que grafique unos 2 ciclos de la señal cuadrada. Recuerden que nuestra señal de pulsos va medio segundo en 1, medio segundo en 0, medio segundo en 1, medio segundo en 0. Entonces, si quiero graficar 2, tendré que poner 2 periodos de la señal y serían básicamente 2 segundos. Entonces, en esos 2 segundos yo tengo que generar la cantidad suficiente de muestras como para que me las alcance a graficar y que se vea, digamos, de una manera pues adecuada, ¿verdad? Que no vaya a haber fallas por la parte del periodo. Entonces vamos a empezar con un periodo de una centésima de segundo. Si vemos que al graficarla se empieza a distorsionar un poco, pues le aumentamos aquí al TS. Entonces todo lo vamos a dejar en términos de TS. ¿Sale? Bien. Entonces, ahora sí, mi periodo de tiempo T, que es el que me va a ayudar a evaluar todas mis funciones, incluyendo para generar mi función tren de pulsos. Bueno, esa tren de pulsos la podemos formar con el square. Recuerden que también vimos cómo formarla con el square. Ahorita no voy a usar la función square porque recuerden que está basada en la función seno y etcétera, etcétera. La voy a formar de una manera directa, digamos, pues rápida, ¿no? Entonces, esa T va a ser igual a un intervalo de valores que va a empezar desde los 0 segundos con un espacio entre muestra y muestra de lo que es el periodo de muestreo y que va a llegar hasta los 2 segundos para que me grafique dos ciclos. ¿Sale? Y aquí puedo aprovechar para calcular el número de muestras. Sí, el n, bueno, que sería el número de muestras menos 1. No voy a tomar en cuenta, digamos, el 0. Entonces, sería mi intervalo de valores sobre el periodo de muestreo. Si ustedes hacen esa operación, pues sería 2 entre .001, pues me va a dar 200 muestras, ¿sale? Entonces, nada más como para tenerlo ahí y al momento de que yo vaya a graficar mi señal de pulsos cuadrada por mi cuenta, o sea, sin que sea a través de las funciones square, pues ya en cuanto cambie el TS, que cambie todo de manera automática, ¿verdad? Sin necesidad de estar viendo
¿qué más le debo de cambiar a mi sistema? Entonces, tengo el tiempo que hay entre muestra y muestra. Voy a generar un intervalo desde 0 hasta 2 segundos. Bueno, sería, por ejemplo, acá en lugar de 2, también le podríamos poner un TF como un tiempo final y dejar el número de muestras como tiempo final este, entre TS para que ya quede más automático. Pero ahorita no le vamos a cambiar el intervalo del tiempo. Entonces así lo podemos dejar. O sea, todo se puede ir acoplando según lo que necesitemos para dejarlo, digamos, lo mejor preparado que se pueda para si necesito otra señal, pues también la pueda generar desde cambiando únicamente el TS. Bien, entonces vamos a generar esa señal de pulsos. Entonces aquí sería pulsos cuadrados. Le voy a poner la U como si fuera, no, pero lo se va a confundir con un escalón. Le voy a poner X. En realidad, pues no importa el nombre, ¿verdad? Con que sepamos que es la señal de escalón, perdón, de un tren de pulsos, con eso es más que suficiente. Entonces, X va a ser igual a, vamos a generar, pues obviamente un vector, ¿verdad? Ese vector va a tener la cuarta parte de pulsos, digo la cuarta parte porque recuerden que son 2 segundos los que voy a graficar y mi señal dura medio segundo en alto, luego medio en bajo, medio en alto, medio en bajo. Entonces, pues voy a dividir en 4 partes mi señal. La primera va a empezar en 1, luego la otra cuarta parte en 0, la otra cuarta parte en 1 y la otra cuarta parte en ceros. Entonces, si son ceros y unos, ya vimos que para colocar unos, pues le ponemos la sentencia ones o ones. Y entre paréntesis, pues desde qué posición en la que está, desde la 1, hasta qué posición queremos que lo haga. En este caso sería hasta la cuarta parte más 1, porque recuerden que acá arriba en la n, pues no incluimos el 0, ¿verdad? Sería aquí, en realidad el número de muestras es más 1 por el 0, pero si le pongo más 1, luego al hacer la división no me va a quedar entera. Entonces, por eso lo estoy poniendo así. Entonces sería n sobre 4 más 1. Esa sería la cantidad de unos que yo pondría. Luego, coma, le debo de poner ceros. Entonces, ceros, ceros. Ahí está. Ceros, ¿cuántos ceros? Bueno, desde la posición que se quedó, le voy a poner 50 ceros. O sea, 1 sobre n sobre 4, perdón, n sobre 4. ¿Verdad? Entonces llevo 51 unos para que me tome en cuenta desde el 0. Luego 50 ceros, me faltan otros 50 unos, entonces coma. Y pues voy a repetir prácticamente esto, ¿verdad? Otra vez me faltan 50 unos y me faltan 50 ceros. Entonces unos, ya nada más aquí le quitaría el más 1. Ceros y listo, ¿verdad? Entonces son 51 ceros al inicio para tomar en cuenta el 0. Luego 50 ceros, otros 50 unos y otros 50 ceros. ¿Sale? ¿Sí se entiende esa parte del por qué? Sí, profe. Ok, entonces todavía no voy a generar la serie. Vamos a ver si ya lo estamos formando de manera correcta y cualquier error de dedo que tenga o cualquier cosa, pues de una vez la resolvemos antes de pasar a hacer los cálculos de las funciones. Entonces le voy a poner aquí un apartado que sería ya el de mostrar resultados. Ahí, resultados. Y en ese de mostrar resultados, ahorita únicamente vamos a graficar la señal X, o sea, la señal de tren de pulsos. Entonces, vamos a ponerle plot t, x, t contra x. ¿Por qué no pongo nada más plot x? Porque si no me la va a graficar desde el tiempo igual a 1, ¿verdad? Entonces, por eso también me sirve tener el periodo de tiempo desde 0 para graficarlo contra el periodo de tiempo y que mi gráfica se aparezca desde 0 hasta 2 segundos.
Entonces voy a poner ese plot y además voy a cambiarle los ejes para que se vean. Entonces, le voy a son corchete, perdón, paréntesis, y luego entre paréntesis van los 4 parámetros en un vector, entonces son corchetes, que sería menos 0.1 para que se vea poquito antes del 0, luego, o sea, es la X inicial, luego la X final, 2.1 para que se vea poquito antes del, perdón, poquito después del 2 para ver que sí está finalizando mi gráfica en el 2, luego viene la Y mínima, entonces le voy a poner menos 0.2, le voy a poner poquito para prepararlo para cuando grafique, bueno, es más, ahorita lo pongo así, nomás poquito para ver cómo queda. Y por último sería pues 1.1 para que se vea un poquito más arriba de la Y igual a 1 y poder observar si mi gráfica está en lo correcto. Entonces le voy a dar ejecutar o correr y pues hay que guardarlo. Entonces en mi caso es aquí. Entonces sería unidad 3, series, Fourier. Ya ustedes también le ponen el nombre. En mi caso, pues yo siempre le agrego el nombre del grupo para yo llevar más la cuenta de qué he hecho con uno y con el otro, ¿verdad? Entonces, unidad 3, series de Fourier. Le vamos a dar guardar. Déjenme que lo ejecute. Le voy a decir que cambie de folder. Ah, se me olvidó ponerle el punto y coma al... ¿A qué se me olvidó ponerle punto y coma? Ah, el intervalo. Que me graficó todo esto. Bueno, pero ahorita le pongo el punto y coma. Aquí está mi señal. Es una señal cuadrada que empieza en 1 desde el tiempo igual a 0. Miren, para eso le puse ahí el más 1, para que sí tomara en cuenta esa parte, ¿eh? X igual a 0 y Y igual a 1. Entonces, acá hasta el punto 5 igual a 1, y obviamente acá a la siguiente muestra, que es punto 51, ya vale 0. Y ahí están los dos ciclos de mi señal a la cual le saqué la serie Fourier. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Me dicen si ya les corrió igual, si no, para de una vez ir sacando errores. Bueno, posibles errores y que no lo arrastren hasta lo demás, porque si después me dicen que aquí estaba mal y que no les corría, pues nos tenemos que regresar todo, ¿verdad? El chiste es que desde ahorita vaya corriendo de manera correcta. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Sí, sí corrió. Ok. Entonces, ahorita quito la gráfica y espero que ustedes sí le hayan puesto el punto y coma. A mí se me pasó, punto y coma. Porque ahorita fueron 200 puntos. Bueno, 201, ¿verdad? Con el cero. Pero si le llegáramos a poner más valores o más pequeño el TS, pues imagínense lo que va a tardar aquí en imprimirme 1000, 10,000 valores. Entonces, a mí se me pasó. Hay que poner el punto y coma al intervalo de tiempo. Ahora sí, ya tenemos nuestra señal base y sobre de esa vamos a ir colocando las series que hicimos en la clase. Entonces, antes de mostrar resultados y, o sea, aquí, pues hay que ponerle, bueno, yo le voy a poner un comentario para ponerle ahí que estamos sacando ahí la serie de Fourier. Ahorita lo voy a hacer, digamos, con las ecuaciones que sacamos, pero también se puede hacer de manera, pues digamos, automática, ¿verdad? Se genera un ciclo, le decimos hasta cuánto queremos que llegue la serie y que nos la grafique, pero ahorita lo voy a ir viendo poco a poco para que precisamente vayan viendo que con un solo término, pues no se parece en cuanto a forma, pero sí de fondo. Ya cuando le vamos agregando más y más términos, pues se va a ir pareciendo un poquito más. Entonces, si ustedes ven ahí sus notas, nuestra F1 nos dice que es, cuando n igual a 1 es 1/2 más 2 sobre pi por el seno de omega t. Entonces vamos a poner así. Le voy a poner en lugar de el subíndice, me va a indicar en el número de
serie que voy, ¿verdad? En el número de términos que voy. Entonces le voy a llamar F1. Recuerden que es F mayúscula. F1 va a ser igual a, dijimos que es un medio. Entonces le voy a poner directamente 0.5 más 2 sobre pi. Entonces, paréntesis, 2 sobre pi. Acá en el denominador le voy a poner paréntesis y ahorita, aunque parezca un poquito absurdo, le voy a poner 1 por pi. Recuerden que en esta serie que calculamos, en esa parte del denominador, ese 1 me indica que, el número de término en el que voy. Entonces en la siguiente, pues me va a servir para copiar y pegar y ya voy en el 2 o en el 3, en el 4, en el 5, en lo que sea. Entonces por eso lo pongo de una vez nada más para que vean que pues ese es el término que va a ir cambiando, que observamos que cambia, perdón, conforme vayamos aumentando el número de elementos en la serie. Entonces ya tengo el 2 sobre pi que multiplica al seno de omega t. Para nosotros, ya no me acuerdo si lo dejamos. Ah, sí. Eh, Recuerden que para nosotros es omega, bueno, lo voy a poner así, omega por t, por t. Y le voy a poner acá omega. Ahorita nosotros como elemento de, más bien como datos iniciales ya sabemos que la frecuencia es igual a 1 y que omega, en este caso pues le pongo W, ¿verdad? Es igual a 2 por pi por f. Entonces, si llegara a cambiar la frecuencia de mi señal, o sea, si estuviera analizando otra señal, pues podría agarrar este script como base, ¿verdad? Entonces, por eso le pongo así. Por el seno de omega por t. La pregunta del millón, ¿le pongo punto a la t o no? Porque recuerden que t, pues es un vector de 201 valores. Sí, requiere el punto, profe, porque es vector. Ok, pues no requiere el punto porque ya está adentro de la función senoidal. Y la función senoidal, pues no se la puedo aplicar más bien se la debo de aplicar a un solo valor y en cuanto detecta que ese es un vector, lo hace tantas veces lo requiera. Si tuviéramos aquí, por ejemplo, esto más t, en esta de t de acá afuera, sí debería de incluir el punto para que lo haga término a término y lo pueda hacer de una sola vez. Si no, sí me marcaría un error, ¿sale? Entonces recuerden que cuando son o utilizo vectores en funciones definidas, normalmente no me lo pide. Pero si estoy utilizando la variable sola con alguna constante, algún coeficiente, ahí sí me lo pide. Déjenme le pongo el punto nada más para que vean que sí nos marca el error. No falta que ahorita no me marque, ¿verdad? Entonces, le voy a dar correr. Sí, miren, ahí está el error. ¿Sí? Entonces, pues, no, ese no lleva, ¿verdad? Entonces le quito. Y el de omega también, déjenme, se me olvidó el punto y coma. Y no sé por qué no me está limpiando el... Perdón, no sé por qué no me está limpiando la ventana de comandos. Se supone que lo corrí. Es que no alcanzó a correr todo. Ok. Lo que marca es el coeficiente por el seno. Ese es el otro que me marca. Perdón, ahorita nada más le puse y no, como si fuera calculadora, y aquí no, hay que indicarle qué va a hacer eso por lo demás. Entonces, ahora sí, ejecutamos y ya no me marcó error. Entonces, sí va perdón, no lleva el punto. Si yo utilizo la variable multiplicada por otra constante o hago cualquier otra cosa que no sea una función, entonces sí necesito ponerle el punto, ¿sale? Entonces, ya tengo la primera serie, vamos graficándola para ver cómo nos va dando el resultado. Entonces, vimos también que para ir graficando varias cosas sobre el mismo plot, lo que podemos hacer es
varias cosas, ¿verdad? Le podemos poner un hold on y le volvemos a poner plot para que me lo grafique en el mismo. O le puedo ir agregando plot al, perdón, le puedo ir agregando pares de coordenadas a mi plot para que lo vaya haciendo. Es decir, aquí está t contra x y aquí le voy a poner coma t contra f1 para que me grafique f1 con respecto al tiempo también. Incluso cuando lo ponemos así, solito me va agregando diferentes colores para observarlo. Entonces, vamos a correrlo. Si se fijan, me va a faltar un poquito para que se vea la señal completa. Entonces, acá le voy a poner un poquito más de menos 0.2 hasta 1.2. Por eso, normalmente cuando es el primer término, pues sí sube o baja por debajo de los límites de mi señal original. O sea, si está entre 0 y 1, pues va a bajar un poquito más. Por eso desde un principio le quería poner un poco más de rango, pero quería que vieran por qué, ¿verdad? Y es por eso. Déjenme lo vuelvo a correr, a ver si ya con eso alcanza. Sí, miren, ahí está completa la señal. Entonces, en el primer término yo les dije, no se va a aparecer en forma, pero sí de fondo. Es decir, si se fijan, la frecuencia con la que está calculada la señal senoidal, ¿a qué es igual? Pues a la frecuencia de la señal original, miren. Dura medio semiciclo, digamos, en la parte superior y el medio semiciclo en la parte inferior. No llega hasta 1, efectivamente se pasa del 1, llega hasta el 1.137, pero apenas es el primer término. Entonces, en cuanto a los tiempos y frecuencia, sí cumple, miren, es idéntica al otro, en frecuencia y en tiempo. En forma no, ¿verdad? Pero ya se parece en cuanto a los datos de tiempo y frecuencia de la señal. Me dicen si tienen dudas o si hubo algún problema en la ejecución. ¿Puede poner el código, por favor? Ah, sí, déjenme. Ahí está. Sí, gracias. Me dicen por favor si ya les corrió para no adelantarme y ahorita avanzar. A mí ya, profe. Ok, Sí, profe, ya. muy bien. Entonces vamos a agregarle, bueno, en teoría deberíamos agregarle una F2, ¿verdad? Cuando F es igual a 2, pero ¿qué obtuvimos? Que en los números pares o en los términos pares no le agregaban nada. Entonces, en realidad las funciones que cambian de F1, pues la F2 será igual a F1. La F3 sí ya le agrega más términos a esa señal. La F4 sería igual a la F3. La F5 se agregaría más términos a la señal y así sucesivamente. Entonces, pues no tiene caso que ponga por ejemplo, la F2 si va a quedar igual que la F1. Entonces, me voy a ir directamente aquí a la F3. Entonces, la F3 ¿a qué va a ser igual? Pues a lo que ya teníamos de F1, es decir, pues le puedo poner aquí directamente que es igual a F1 más lo que corresponda al término que le estoy agregando en la F3, que en nuestro caso es 2 sobre 3pi por el seno de 6pi por t. Entonces, en este caso voy a copiar esto, porque pues es prácticamente idéntico lo que tengo que hacer, ¿verdad? Le tengo que agregar 2 sobre, ahora son 3pi, ¿sí? Por el seno de 6pi. Entonces prácticamente aquí también es 3 por omega. Omega vale 2pi, ¿verdad? Entonces aquí serán los 6pi por t que tenemos cuando n igual a 3, en lo que hicimos de manera analítica, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces por eso acá arriba le puse el 1, para acá abajo nada más simplemente ponerle
el 3 para que se vea que estamos con el número de término y acá también pues prácticamente le podría haber puesto 1 para indicar que voy en el primer término, en la primera n, ¿verdad? Y así a los demás. Entonces ya tenemos 2. Vamos a ponerlo ahorita en el mismo plot y ahorita vemos otra manera de poner los resultados. Entonces, coma T, coma F3. Entonces, voy a graficar la señal original, la señal con un término y la señal con 3 términos, entre comillas, ¿verdad? Porque ya sabemos que el segundo no aporta nada, el F2. Entonces, ya deberíamos de ir viendo cómo va cambiando esa señal con el objetivo de que se vaya apareciendo la señal original. Entonces, vamos a darle correr. Lo traigo para acá. Se fijan, la que está en azul, pues obviamente es nuestra señal de tren de pulsos cuadrada. La señal que está como entre rojo, pues es la primera que obtuvimos. Y la segunda, si se fijan, conserva la misma parte del semiciclo en términos del cruce por la mitad, o sea, en punto 5. También los puntos 5 que va abajo, pero como le estamos agregando ya una señal senoidal a mayor, o sea, al doble de la frecuencia que el primero y con menor amplitud, aquí están 2 ciclos más en la parte de arriba, miren, 1, 2. Y en el primer término pues, solamente era una señal senoidal. Digamos que esa señal senoidal, la que está de color rojo, la del término 1, es la que me va a servir como base. Entonces a la de rojo le sumo la otra, que es la de color naranja o amarillo pálido. Bueno, no pálido, amarillo nada más, mejor. Y si se fijan, ya disminuyó la amplitud. Acá teníamos 1.135, acá tenemos 1.099 y lo mismo pasa en el denominador. Otra cosa que podemos observar es que crece más rápido. Es decir, pues ya se está pegando más a la parte de la izquierda, en la parte del, de la señal cuadrada, o sea, ya se está tendiendo a irse más a la izquierda para subir más rápidamente y generar el pulso. Y pues lo mismo la bajada, ¿verdad? La bajada está más pegada hacia la parte de la línea vertical. Entonces ya se va haciendo más ancha y más chata, con el objetivo de que se vaya apareciendo un poco más. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces déjenme, quito la gráfica por si necesitan anotar algo más del código y me dicen si ya les corrió el programa. Bien, entonces vamos a agregarle el que sigue, sería F5, va a ser igual a pues lo que vale F3 más otro término similar a este, ¿verdad? Que en lugar de ser por 3pi es por 5, por el que vamos en el quinto término, y aquí por el seno de 5 omega, que serán los 10pi que nosotros obtuvimos, ¿verdad? Entonces ya tengo f de 5 y también la voy a poner ahí, coma, t, coma, f5. ¿Qué deberíamos de observar? Pues que se sigue abriendo un poquito más en cuanto a inicio y al término del pulso y que se achata más y ya debería de tener más ciclos en la parte de arriba, es decir, ya tendría que tener menos amplitud. Entonces vamos a ejecutarlo. Es que siempre me pone acá en el otro lado la gráfica, ahí está. Entonces ahora la de color morado, se fijan, sube más rápido, ya tiene una menor amplitud, tanto en el primer ciclo como en los demás, miren, se va amortiguando. Entonces acá arriba ya empieza a achatarse un poquito más y pues en el infinito debería de formarla, ¿no? ¿Sale? Entonces ahí se ve cómo ya se está abriendo al total del ancho del pulso y en la parte de la amplitud le vamos bajando lo que se pasa eh, en el pico más alto, ¿verdad? Y pues empieza a amortiguar a la parte del centro, tratando de asemejarse al pulso cuadrado. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?
No, profe. Muy bien, lo cierro. Vamos como ya vimos cómo se comporta, vamos a generar unas dos más y ahorita le damos acomodo a la salida para que se observe un poquito mejor cómo es que va cambiando. Entonces, pues básicamente voy a copiar todo esto y le voy a poner un F7. F7, ¿a qué es igual? Pues a F5, 2 sobre 7 por pi por el seno de 7 omega o 14 pi, ¿verdad? Que es lo que veníamos observando el comportamiento. Y acá pues es T contra F7. Le voy a dar a ejecutar y ahorita si no lo alcanzaron a anotar me dicen y me regreso el código. Ahí está. Ahora sería la de color verde. Miren, ya otra vez, ya está más ancha, ya se acerca cuando cruza por donde debe de ir el pulso, ya está más a la izquierda cuando va subiendo, ya está más a la derecha cuando va bajando. Ya bajó un poquito la amplitud del sobreimpulso que lleva ahí, o sea, lo que está por encima del 1, y ya tenemos más ciclos en la parte de abajo que se van achatando. Entonces, quiere decir que ya se va pareciendo un poquito más. Sin embargo, pues ya se está viendo ahí muy saturado de señales, ¿verdad? Por eso le digo que ahorita lo modificamos para mostrarlo de una mejor manera y que se observe que sí ya se va apareciendo un poquito más. Vamos a ponerle otro término para que se vaya viendo. Obviamente van a faltar muchos para que llegue a ser un pulso. De hecho, las señales que son así, digamos, pues tajantes de que o vale 1 o vale 0, que tienen estas caídas abruptas, son las más complejas de poder hacer o poder formar. Por eso es que van a tardar muchos términos como para que se pueda realmente ya averiguar. Entonces, déjenme cierro esto. Vamos a poner uno más, les digo. Al cabo ya nada más es copiar y pegar. Obviamente esto también, como siempre son las mismas, y se fijan, nomás cambiamos ciertos números, también las podemos calcular en un ciclo. Entonces también se puede hacer así. Sin embargo, ahorita, pues quería que vieran la relación entre lo que hicimos en el cálculo y cómo lo estamos graficando. Pero esto sin problema lo podemos automatizar. Nomás le decimos cuántos términos queremos y que los calcule y luego ya lo graficamos, ¿no? Pero bueno, ahorita lo ponemos así. Entonces aquí sería F9, F7. En lugar de 7 pi serían 9 pi. Y en lugar de 7 del seno de 7 omega serían 9 omega. Acá pues le pongo T, F9. Le damos el plot. La última fue la de color verde. Ahora es una azul. Ya va un poquito más a la izquierda. Ya bajó poquito el pico máximo, pero los del medio ya empiezan a bajar y a hacer más. ¿Sí? Pero se fijan, pues sí, ya se ve ahí un rayonería o ya no se alcanza a apreciar bien. Entonces, voy a ponerle un último término y modificamos la parte de mostrar resultados. Control C, Control V, le ponemos aquí el 11, aquí sería el 9, 11 y 11. Bien, entonces vamos a hacer un subplot. En el primero vamos a mostrar la señal original con el primer término y luego vamos a hacer otro subplot donde esté la señal original así con todos estos términos, nomás para que se vea pues el progreso, y en un tercer plot vamos a poner el último término nada más para ver realmente o apreciar el último de los términos. Entonces aquí vamos a poner un subplot que va a ser de un renglón, 3 columnas, 3, y en el primero vamos a poner lo que pusimos nada más la primera vez, ¿verdad? Incluso pues puedo copiar esto. Esto sí lo voy a utilizar en el 2. Y en el primero únicamente voy a poner el primer término, nada más para tenerlo como referencia de cómo progresa. Y en el último subplot, de hecho aquí me faltaría coma T, coma F11. F11, ahí está. En el subplot 3
solamente voy a poner pues el pulso y el F11. O sea, el último, nada más para apreciar bien cómo va, ¿verdad? ¿Sí? Y los ejes en cada uno de los plots, pues igual, para que no se batalle. Entonces, en el primero, mi señal de pulsos cuadrados y el primer término. En el segundo, la señal de pulsos cuadrados y todos los términos que calculé ahí empalmados para ver el progreso, digamos, de cómo se va formando. Pero para apreciar mejor el cómo queda el último término que calculé, pues pongo un subplot con el pulso y el último término calculado. Entonces voy a darle a ejecutar. Y algo que puse, déjenme ver. The closest match subplot. Ah, que le puse mayúscula. Y luego copié y pegué. Según yo es eso, ¿eh? Déjenme reviso. No veo algún otro. Sí, era eso. Lo había escrito yo con mayúscula de manera errónea. Y aquí están, ven, ya se hizo un verdadero merequetengue aquí en la donde se muestran todos, por eso decidí ponerlo acá. Bien, aquí está el primer término, donde dijimos que pues no se parece del todo porque simplemente es una señal senoidal, pero esa señal senoidal sí ya tiene tanto los tiempos como la frecuencia basados en la señal base, que es la cuadrada. Acá en el otro pues está la forma en que cada vez se va apareciendo más y acá la tenemos, ¿verdad? Está se fijan, ya son muchos términos aquí en la parte en medio, cada vez son más pequeños. Incluso ya una vez que tengamos la oportunidad de estar en el laboratorio, cuando se utilizan los generadores de señales, yo les decía, o no me acuerdo si ya ni de repente no me acuerdo ni en qué grupo, porque salen diferentes dudas y por eso lo comento. Este, los generadores de señales tienen precisamente esto, tienen como base una señal senoidal y basado en la señal senoidal forman todas las demás. Basado en esto, ¿verdad? Que entre más términos tengan o le sumen a la señal base, pues van generando las diferentes formas de onda que nos dan. Eh, Casi siempre cuando nos vamos a los extremos de los rangos de las señales, cuando son hacia abajo, o sea, que quiera generar solamente 1 Hz, 2 Hz, o ya hacia el límite del generador, dependiendo de cuál sea ese límite, 50 MHz, 1 GHz, porque hay de muchos valores. Cuando usamos las señales así cuadradas, cuando los tiempos que le damos en bueno, en los osciloscopios, o sea, si esa señal la vemos en el osciloscopio, pues ya ahora son antiingenieros, ¿verdad? Nomás le ponen el autoescala y se los grafica. Pero si le empiezan a mover a los valores de tiempo para ver más ciclos o menos ciclos, cuando llegan a ciertos valores donde estos picos jamás desaparecen. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se está haciendo una sumatoria de términos matemáticos para generar la señal que le estamos diciendo a través de la interfaz de usuario y esos picos son muy, muy difíciles de erradicar, o sea, hasta el infinito. Entonces, hay veces que dependiendo de cuánto queramos ver y cuánta señal tengamos de la frecuencia, coinciden en que esos picos sí dan en la parte más alta y pues me los pone ahí. Y hay veces que en los generadores de señales, dependiendo de qué tan buenos sean, sí aparecen en las puntas del pulso, aparecen ahí unos pequeños picos. Bueno, pues ya se van a dar cuenta por qué, ¿verdad? Porque a final de cuentas toma una señal senoidal base y basado en la señal senoidal genera todas las demás que nos permite la diente de sierra, la triangular, la cuadrada sobre todo. Pero pues miren, ya de aquí ya se nota que en el término 11 que pues ya se va apareciendo un poco más, prácticamente ya lo ancho de cada señal ya está. ¿Qué es lo que faltaría? Pues más términos para que aparezcan más armónicos en el valle y en la cresta, con menor amplitud y a mayor frecuencia, ¿verdad? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?
¿Puede poner el código otra vez, profe? Sí, nada más me espero si hay alguna duda o pregunta. Yo creo que no, profe. Ok. Ahí está, ahí se ve completo el código. Me dicen cuando ya lo tengan y lo ejecuten para verificar que no les dé ningún error y si se los da, pues tratar de solucionarlo de una vez. Listo, profe, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más que todavía falte o que le haya marcado algún error o algo por el estilo? Bien, entonces, pues eso sería la parte de cómo ir generando las series de Fourier, eh, digamos haciendo una comprobación de lo que hacemos en la parte teórica y en la práctica. Entonces ahora lo que vamos a hacer es seguir con las diapositivas donde dijimos que la parte de Fourier, pues el análisis se divide en dos partes, las series y las transformadas. Entonces vamos a checar la parte de las transformadas para, pues también que vean la otra parte, ¿no? O la diferencia que hay entre estos dos tipos de análisis, donde típicamente o básicamente decíamos que las series son exclusivas de las señales periódicas y que en la parte de transformadas se utilizaban más para las señales no periódicas, sin embargo, sí se podrían hacer análisis de señales periódicas. Entonces, pues vamos a esa parte. Entonces, lo último que vimos fue la parte del ejemplo. Como que me abrió otra versión. Bueno, son igual a las que les pasé, nada más el ejemplo ya lo habían anotado ustedes. Entonces nos vamos a la parte de transformadas de Fourier. Entonces, en las transformadas de Fourier, ya la señal que voy a obtener ya no es una X de t o F de t mayúscula. Recuerden que en la parte de Fourier, pues todavía lo que trabajamos de nuestra serie está basada en el tiempo. Sí lleva implícito la frecuencia porque los coeficientes, perdón, los argumentos de las señales seno y coseno, que involucran tanto a los coeficientes como a los términos de la sumatoria, pues llevan implícitamente la omega, o sea, la frecuencia angular, ¿verdad? Sin embargo, pues está todavía el tiempo presente, por eso es que ponemos F mayúscula de t. No ponemos F de omega, ni F de ni T de F, o sea, todavía es una expresión en términos de tiempo continuo. O tiempo discreto también se puede, según sea el caso. Entonces, acá la primera diferencia es que ya no voy a obtener una función en términos de tiempo. Aquí sí de plano el tiempo debe de desaparecer y lo que me debe de dar es una expresión en términos de frecuencia. La frecuencia la podemos tener de dos maneras, expresada como X de F o la podemos tener expresada como X de W, que a final de cuentas, ahorita les muestro la otra, es exactamente lo mismo, nada más que en una sí le pongo 2pi por F y en la otra expresión 2pi por F, ¿cuánto vale? Omega. Entonces, si le pongo omega directamente acá al exponencial,
pues nada más le cambio por X de omega y se acabó. Las dos son en frecuencia, una está en frecuencia angular y otra en frecuencia en hertz, ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo. ¿Qué debemos de hacer para transformar mi señal en el tiempo en una señal en frecuencia? Bueno, debo hacer la integral desde menos infinito hasta infinito de lo que vale mi señal en el tiempo. Y aquí es donde viene esto que decíamos, esa x de t, no hay ningún problema que sí sea una señal periódica. Total, sí se puede hacer. Pero estrictamente hablando en el plano matemático, pues dirías, bueno, si es periódica, pues ¿cómo le hago para hacerla desde menos infinito hasta infinito? Bueno, ahí lo que se hace, digamos, pues no sé si llamarle truco o engañar a la transformada o algo por el estilo. Lo que se hace es lo mismo, analizar solamente un periodo. Entonces, es decir, es como si pusiéramos desde menos infinito hasta el inicio de mi periodo. Perdón, desde el inicio, desde menos infinito hasta el inicio de ese periodo que voy a analizar, pues es como si valiera cero. Desde cero hasta mi periodo vale x de t, lo que tenga que valer. Y desde cuando termina mi periodo hasta el infinito, lo supongo que vale cero. ¿Para qué? Para nada más analizar un periodo, porque estrictamente hablando, pues debería analizar desde menos infinito hasta infinito. Y si es periódica, pues ¿cómo le hacemos? ¿Verdad? Entonces, eso ocurriría si lo quisiera yo tratar de hacer de manera analítica. De manera computacional, digamos que no hay tanto problema, porque pues es obvio que yo no puedo estar calculando una integral desde menos infinito hasta infinito. Y aquí es donde viene el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, el FFT, que se ve o que lo vamos a ver en el MATLAB. Luego le dicen que el Fast Furious Transform, ¿verdad? Se quedan alucinados con la de Rápido y Furioso, pero no es Fast Fourier Transformate. Entonces, esa transformada lo que hace es, digamos, suponer o encontrar los límites, obviamente que no lleguen hasta el infinito, donde en esos límites se alcance a apreciar el componente de frecuencia de mi señal en el tiempo que estoy pasándole a la transformada. Es decir, si yo tengo una frecuencia de 1 Hz, pues con que analice frecuencias o tiempos desde 0 hasta 1 segundo o hasta 10 segundos, ya me voy a dar cuenta que en ese tiempo va a estar inmerso la frecuencia de 1 Hz, porque el periodo de la señal de una frecuencia de 1 Hz pues es 1 segundo. Pero cuando no, o sea, eso se ve fácil, ¿verdad? Si yo dijera, pues mi X de t tiene una frecuencia de 1 kHz, pues fácil, le pongo aquí pues, unos 10 kHz de menos 10.000 a 10.000 segundos y con eso me aseguro que sí esté involucrado en mi componente de frecuencia para esa señal. Hasta ahí pareciera pues fácil, pero el chiste es cuando son señales no periódicas y específicamente hablando, pues no conocemos la frecuencia. Entonces, si no conozco la frecuencia, ¿cómo establezco estos valores mínimos y máximos de integración? Y entonces eso es lo que hace el algoritmo de la transformada rápida. Va haciendo, pues, obviamente es todo un show, ¿verdad? Pero va haciendo pasos los cuales le permitan saber cómo se va a comportar la señal y poner estos límites. A lo mejor puede ser un mega y menos 1 mega, etcétera, ¿no? Todo depende de cómo estén los datos en mi señal. O sea, el chiste es que me ayuda, el algoritmo de transformada rápida, me ayuda a estimar estos límites de integración para así obtener los componentes de frecuencia que involucran a la señal, ¿sí? Porque si le pongo de menos, entonces no voy a poder ver los componentes de frecuencia. Y si le pongo de más, me voy a tardar demasiado en saberlo. Entonces, eso es lo que hace el algoritmo. Pero ahorita, pues la parte de la integral, pues es mi función en el tiempo continuo, o puede ser tiempo discreto también, de hecho, que ya llevándolo al plano computacional, pues siempre va a ser en tiempo discreto. Entonces ahí no hay de otra, ¿no? O sea, al tenerlo en la computadora, pues estoy haciendo interacciones con señales discretas. Entonces, pues se calcula punto a punto. Por e a la menos j 2πf o j omega t. Ahorita les muestro la otra expresión, ¿verdad? Pero e a la j omega t es donde decíamos que es exponencial. Si nosotros esto lo asemejamos a la transformada de Laplace, aquí tendríamos e a la menos st, ¿sí recuerdan?
Y ese es igual a una parte real y una parte imaginaria, donde esta parte imaginaria, o sea, cuando esa variable compleja S solamente tiene parte imaginaria, pues es esta, J2πf. O sea, esta más es una parte imaginaria de mi variable S. Y esa parte imaginaria precisamente es la que tiene el componente de frecuencia, el 2πf o el omega. Y por eso es que da como resultado, pues el Fourier, ¿verdad? Entonces, en Laplace, ahí va implícito el componente de frecuencia de los sistemas, ¿sale? ¿Por qué? Porque está completa la variable compleja S. Aquí, si la separamos, si es exclusivamente la parte imaginaria de esa variable compleja. La parte real debe de valer 0 para que esto se cumpla. Entonces, ¿cuál sería la otra, digamos, forma de observarlo? Pues idéntico, pero con omega. Entonces, en lugar de tener una x de t y pasar a una x de f, pues la puedo tener como x de omega. Y lo único que cambia es a la menos j omega por t. ¿Se fijan? Es lo único. Frecuencia angular y frecuencia lineal. Ahí está. Pero la fórmula o la manera de calcularlo es exactamente la misma. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Ninguno, profe. Muy bien. Entonces, ¿para qué me va a servir tener ese componente de frecuencia? Bueno, me va a servir porque pues yo puedo analizar y una vez que tenga ese número complejo, pues de alguna manera tiene que tener una resultante, ¿verdad? Es decir, sí, pues un vector resultante donde tiene magnitud y dirección o sentido, ¿verdad? Entonces, esa magnitud, cuando yo grafico, por ejemplo, las magnitudes del resultado del análisis de la transformada de Fourier, pues es la que me va a decir, ¿sabes qué? La señal que introdujiste que es no, no periódica, tiene un componente de frecuencia en 1 kHz y tiene una amplitud de 1. Tiene un componente de frecuencia en 500 kHz y tiene un componente de amplitud, bueno, ese componente tiene una amplitud de 0.1. Entonces, pues, ¿qué voy a decir yo? Según yo estaba trabajando por puras señales de 1 kHz. ¿Qué hace esa señal de 500 kHz ahí? Pues seguramente ruido, ¿verdad? O se le agregó aunque tú no querías. Entonces, esa parte es la que me ayuda a decir, entonces necesito quitarla, o sea, necesito ponerle un filtro. Y eso es lo que me ayuda a saber en dónde debo de cortar mi filtro, qué tipo de filtro debo utilizar, porque a lo mejor puede hacer que también me diga, es que tienes otro componente de frecuencia en 100 Hz, o en 60 Hz, ¿verdad? Por el ruido de la misma señal eléctrica de la red que nos de la señal que nos proporciona comisión en la red eléctrica. Y dices, bueno, pues eso también es ruido y me está afectando a mi sistema. Pues entonces, pues voy a hacer un filtro pasabanda, ¿verdad? Para que me quite la de 60 Hz y me quite la de 500 kHz, etcétera. Entonces, por eso es que sirve mucho. Entonces, oscilaciones, filtros para señales eléctricas, incluso para sistemas de visión artificial, también nos sirve mucho el análisis de Fourier. Se puede hacer en 2 dimensiones, 3 dimensiones. Por el caso de imágenes, pues se utiliza en 2 dimensiones. Entonces, eso es lo que vamos incluso cuando lleven la de sistemas de visión y si la sigo dando yo, pues vamos a ver que de las últimas temas de visión va a ser generar filtros con análisis de Fourier, precisamente, ¿sale? Entonces, por eso es que es tan importante la parte de Fourier. Bien, entonces, ya saben, estamos hablando de lo mismo cuando vemos una x de f, lo único que tiene es que el componente del exponencial es j2pi por f y la parte del exponencial cuando queremos trabajar con frecuencia angular, que a final de cuentas nos podemos mover, sabemos que la frecuencia angular es 2pi por f, pues es x de omega y tenemos como omega. Incluso muchas veces se hacen análisis así para no estar poniendo tanto en el exponencial. Y ya una vez que tenemos el resultado de aquí, pues lo cambiamos a 2pi por f, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces ahí se puede hacer cualquiera de las dos. Al ser una transformada lineal,
pues obviamente también tiene una transformada inversa. Entonces, pues la transformada inversa de Fourier es la que me permite obtener mi x de t a partir de un análisis en frecuencia. Entonces, aquí lo interesante de esto es eso que yo les decía, que si hago un análisis de Fourier y me dice que hay componentes de frecuencia en tales lugares donde yo ni siquiera sabía o me está afectando como ruido a mi sistema, así en Fourier le puedo aplicar un filtro y es muy fácil aplicar los filtros en Fourier. Sí, ya cuando lo vean van a ver que pues es así prácticamente de a dedazo. Ah, eso no me sirve, pues quítalo. Y así tal cual. Y ya cuando me regrese a mi espacio y del tiempo, pues mi señal ya va a estar filtrada sin esos ruidos. Entonces, por eso también es muy importante la parte de la inversa, donde en el espacio de Fourier sí podemos trabajar, quitar, agregar o hacer lo que sea, y luego me regreso al tiempo y ya puedo observar mi señal pues, sin ruido o lo que sea que tenga que hacerle, ¿no? Normalmente es en la parte de señales, en la parte electrónica, pues es sin ruido, ¿sí? Porque no, el ruido pues es intrínseco de un sistema eléctrico electrónico, desde que una señal eléctrica pasa a través de un cable y genera campos electromagnéticos, pues ya desde ahí estamos trabajando con señales que van a tener ruido y si se calienta ese sistema, pues más ruido va a generar y si no aislamos bien la red eléctrica de corriente alterna, pues se le va a inducir todo eso al sistema, ¿no? Entonces eso es muy importante pues en ese aspecto. Y lo mismo para, por ejemplo, imágenes que yo les decía, pues el chiste es ver qué componentes de frecuencia meten ruido a mi imagen y los analizo, simplemente los quito y luego ya me regreso a mi imagen otra vez para ver si ya no tiene ese ruido, lo cual me permite pues hacer varias cosas que en su momento veremos. Entonces, ¿cómo calculamos la transformada inversa de Fourier? Bueno, para obtener mi señal en el tiempo, esta debe ser igual a la integral de menos infinito hasta infinito. Y otra vez, aquí se fijan, pues es de menos infinito a infinito. ¿Cómo lo puedo aplicar en la computadora? Pues con el algoritmo de la transformada rápida de Fourier inversa, ¿sí? Donde pues también me permite, a partir de la señal que estoy metiendo, suponer en qué límites está conformada mi señal para cuando yo tenga el regreso, no diga, ah, chis, pues sí le saqué la transformada inversa a mi señal en frecuencia y obtuve una señal en el tiempo, pero mi señal duraba, no sé, estoy inventando, duraba 20 segundos y ya nomás me entregó un segundo, pues ya no sé qué pasó en el resto del tiempo. Entonces, eso es lo que hace ese algoritmo, estimar esos rangos de frecuencia, los cuales se deben analizar, pues para que me entregue mi rango completo en el tiempo. Entonces, ¿qué debo de integrar? Pues x de f por e a la menos j 2 pi por f por t, diferencial de f. Si se fijan, aquí está todo en términos de frecuencia lineal o frecuencia en hertz. Y lo mismo va a ocurrir si yo introduzco x de omega. Voy a seguir obteniendo una x de t, pero tendría j omega t, diferencial de omega. Es decir, pues lo tendría de la siguiente manera. Es pues la misma ecuación, pero todo en términos de omega. ¿Sale? Acá lo tengo en términos de frecuencia y acá lo tengo en términos de omega y acabo de ver que hay un... Ah, no, se crean. Iba a decir que hay un error, pero no, es por el omega. La diferencial de f con respecto a la de omega, pues le tenemos que agregar 1 sobre 2 pi, ¿verdad? Iba a decir que tenía yo un error, pero no. Entonces, nada más hay que agregarle o premultiplicar 1 entre 2 pi, que sería la derivada de 2 pi, ¿verdad? Bueno, del exponente de acá arriba, acá abajo, y listo. Pero lo puedo analizar con frecuencia en hertz o frecuencia angular. De las dos maneras es totalmente válido. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No por mi parte, profe. Ok, entonces pues vamos a continuar. ¿Qué sería esta parte que les acabo de decir? Bueno,
Pues básicamente que yo puedo estar en el tiempo y me puedo ir al espacio de la frecuencia lineal en Hertz, o puedo estar en el espacio de la frecuencia en Hertz y regresarme al tiempo, o estar en el tiempo, irme a la frecuencia angular, al espacio de la frecuencia angular, o bien estar en el espacio de la frecuencia angular y regresarme al tiempo. Cualquiera de las dos es totalmente válida y es lo mismo, nada más, pues obviamente teniendo claro el concepto de que acá la frecuencia que me va a dar va a estar en hertz y acá la frecuencia está en radianes, ¿verdad? Radianes sobre segundo. Entonces, nada más teniendo eso en cuenta, pues eso sería lo que tendríamos que hacer. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Ok, entonces, ¿qué, qué características o qué cosas nos vamos a encontrar cuando tengamos que aplicar este tipo de integrales, ya sea para la inversa o para la transformada de Fourier en sí? Si se fijan, pues otra vez tenemos que la complejidad de mi integral, ¿de qué va a depender? Pues de lo que valga mi x de t, porque como tengo una exponencial, pues si x de t vale t, por ejemplo, pues ya no es una integral directa, tendré que ser una integración por partes. Si x de t está en términos, por ejemplo, de un pulso o un impulso, entonces pues digamos que no hay problema, porque va a valer un 1. Y entonces se facilita que nada más voy a hacer la integral de e a la menos j omega t. Pero si, si esta x de t pues no es tan sencilla, pues se me va a ir complicando cada vez más esa integral, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esas integrales, pues hay que tener a la mano pues, también lo que ya tenemos de herramientas que hemos visto a lo largo del semestre, además de que para poder expresarlo de una mejor manera los resultados, normalmente una vez que hacemos estas integrales, pues tenemos que recurrir a las integrales de Euler, porque va a ser más complicado que yo tenga todo esto en términos de e a la j teta, por ejemplo. Entonces tendríamos que hacer todo en términos de senos y cosenos, o viceversa, si me dan senos y cosenos, trabajarlo como exponenciales. ¿Cuál es la idea? Pues el chiste es que trabajar con las expresiones lo más cortas y sencillas que se puedan para poder hacer una reducción y no me queden tan grandes al momento de quererlas, pues ya sea graficar o hacerle algún otro análisis, ¿no? Entonces, estas identidades de Euler, pues hay que tenerlas también a la mano al momento de querer hacer o aplicar las integrales tanto de la transformada como de la transformada directa pues de Fourier o la transformada inversa. Entonces aquí también hay que estar jugando mucho con identidades trigonométricas y con las identidades de Euler para estar al pendiente de qué puedo hacer o qué manejos algebraicos debo hacer para poder lograr esa, ¿cómo se llama? Eh, pues sí, pues en el análisis correcto de la expresión del resultado del análisis de la transformada de Fourier, ¿sale? Entonces esos también, por eso se los puse ahí a manera de, pues hasta como de formulario, si ustedes lo quieren, porque normalmente cuando sacamos tablas o formularios de diferenciales o derivadas e integrales, normalmente pues no nos lo ponen, y aquí sí son, pues son algo necesarias. Alguna, bueno, no las vamos a revisar a detalle cada una, si las necesitamos, pues venimos y las consultamos, ¿no? No, porque obviamente no es nada más, o sea, ahí aparecen como una formulita mágica, pero pues vienen de todo un análisis, ¿no? Para evitar eso. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Sí, no, pues no, podemos seguir. Ok, entonces pues ya sería ver algún ejemplo
que igual, aquí sí lo voy a pues va a ser medio complicado que podamos comparar la parte teórica con la práctica, sin embargo, bueno, con la parte computacional, pues, por el tipo de análisis en sí, pero vamos a ver un ejemplo como en el otro, un pequeño pulso, este, y luego ya hacemos eh, en el MATLAB, digamos que ya, déjenme me ordeno bien para dar el porqué, ¿verdad? O sea, sí podemos hacer digamos, graficar lo que obtengamos aquí en el tiempo, pero pues otra vez nos encontramos con eso de qué tanto tiempo, qué tantas frecuencias debo de analizar. Entonces, pues eso se reduce a utilizar el algoritmo de la transformada rápida de Fourier. Entonces, normalmente, para transformadas de Fourier, nos vamos directamente al análisis de Fourier en un sistema computacional. O sea, imagínense que tengo una señal de un audio y yo quiero saber a qué frecuencias están. Pues normalmente no lo hacemos así, digamos, no hacemos nosotros nuestro propio script para determinar la pura transformada. Ya tomamos la herramienta del software o del lenguaje de programación que estamos utilizando. Entonces, ya en la parte, digamos, práctica de cómo obtenerla, pues lo hacemos a través de la transformada rápida. Sin embargo, la señal que veamos aquí, pues sí la podemos generar y metérselo al algoritmo de la transformada rápida para observar, partiendo de una señal que sí conocemos, pues ver qué nos da y sabiendo interpretar eso, pues ya podríamos meter señales que no sé a qué frecuencia están, no sé si tiene una, dos o más frecuencias, y con todo y eso, digamos que me va a sacar una radiografía de las magnitudes y frecuencias de las señales que están interactuando en lo que yo le estoy introduciendo a la transformada. Entonces, vamos, de la parte, pues digamos, analítica, pues vamos a hacer algo sencillo, porque les digo, no es como que, imagínense, por ejemplo, en visión, una aplicación de la transformada de Fourier, pues yo no sé a qué frecuencias están implícitas en los colores que me representan un píxel en una imagen y más ahora con tantos megapíxeles, con sensores medio gachos, ¿verdad? Pero lo que nos venden son la cantidad de píxeles. Ahí nos vamos con la finta de que pues hay un celular de 20 millones de megapíxeles y otro de 5. Ah, no, pues el de 20 es mejor y no siempre es igual, depende mucho del sensor, ¿no? Muchas veces se ve mejor la de 5 con un mejor sensor que la de 20, pero bueno, ese ya es otro tema. Imagínense tener 20 millones de píxeles, imagínense el tiempo que nos tardaríamos en estar haciendo la mano una transformada de segundo, de dos dimensiones, una transformada de Fourier de dos dimensiones, con tal cantidad de datos, o sea, o sea, no es viable, puedes hacerlo a mano. Entonces, directamente tienen los datos de tu imagen y pues se los mandamos al algoritmo en la transformada rápida de Fourier, o sea, ahí ya no hay más que hacer. Entonces, pero nosotros nomás para ver pues la parte en esencia de cómo se hace, pues lo vamos a poner. De hecho, voy a poner el ejemplo. ¿Qué horas son? Bueno, nomás lo pongo, se los anoto porque lo tengo acá. Y pues ya lo hacemos la siguiente sesión. Entonces, déjenme quito esto de pantalla completa para anotarlo, porque eso sí no lo había alcanzado a anotar. Entonces,
Listo. Esto sería lo que haríamos. Determinar la transforma de Fourier de un pulso cuadrado que tiene una duración de 1 milisegundo y una amplitud de 1 volt. Es claramente una señal no periódica porque nada más es un pulso, ¿eh? Solamente un pulso. No es tren de pulsos, ni es una señal cuadrada, ni nada. Es un pulso. Duración de 1 milisegundo y tiene una amplitud de 1 volt. Le pongo 1 volt porque en realidad ya cuando estemos en la parte computacional, pues si quieren le ponemos 2, 3, 4, 5, lo que quieran. Recuerden que es un escalamiento en amplitud, entonces pues en análisis se puede, por eso en la mayoría de los libros y todo, pues hacen los análisis referentes a un 1. Si lo quieres hacer con 2, el análisis es igual, nada más que tiene un escalamiento en amplitud de 2. O sea, no, por eso no, no hay tanto problema, ¿no? Para nosotros, en la parte analítica o de talacha, no vernos tardarnos tanto tiempo, entonces lo ponemos así, para que sea más rápido, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ya lo haríamos la siguiente sesión para no dejar a la mitad el desarrollo. Pero pues básicamente es proponer pues la integral de menos infinito a infinito de esa señal, pues vamos a ver que desde menos infinito hasta el inicio del pulso, pues vale 0, de donde inicia el pulso a donde termina, vale 1, y donde termina el pulso hasta el infinito, pues vale 0, donde en realidad pues nos va a quedar una sola integral, ¿no? Pero eso ya con calma lo hacemos la siguiente sesión para no quedarnos a medias. Nada más ahorita anotan el ejemplo, porque ese sí no se los incluye en las diapositivas, no había alcanzado a ponerlo, y ya lo resolvemos la siguiente sesión, ¿sale? Que sería el próximo viernes. Entonces, si ya terminaron de anotarlo y no hay ninguna otra duda, pues ya sería todo por el día de hoy. Nada más si alguien necesita anotarlo todavía, me dice para no dejar de compartir la pantalla y los espero. Los demás, pues si ya lo terminaron, si ya lo anotaron, pues ya, y no hay dudas, ya pueden abandonar la sesión. Ok, profe, nos vemos. Gracias. Sí, nos vemos. Cuídense. Nos vemos. Gracias, profe, que tenga buen día. Gracias. De nada, nos vemos. Igualmente, buen día. Hasta luego. ¿Hay alguien que sí lo está anotando todavía? Si no, para dejar de compartir. Creo que no, ¿verdad? Ya todos lo tienen. Entonces dejo de compartir pantalla y termino la llamada.